19 días quedan para las elecciones norteamericanas. Bienvenidos a este primer programa del análisis de las elecciones norteamericanas desde el plató de Europea Media, en la Universidad Europea de Madrid, en su campus de Villaviciosa de Odón. Los alumnos del profesor Javier Pérez son los encargados de esta emisión y de esta realización. Muchísimas gracias a ellos, al igual que todos los alumnos que van a hacer también preguntas a nuestros invitados. Invitados que voy a pasar a presentar en breve, porque, como decimos, quedan 19 días, el próximo 5 de noviembre. Ya saben que es cuando la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump se convertirán, uno de los dos, en el 47 en presidente de los Estados Unidos. Todavía está todo por decidir. Ya saben que la intención de voto en este momento está bastante igualado. Van a ser 240 millones de ciudadanos aproximadamente los que tienen este derecho al voto. Y ya saben que de estas, uno de ellos va a salir para convivir o para vivir al menos 4 años en la Casa Blanca. Ahora sí, el momento de dar la bienvenida y sobre todo agradecer a nuestros invitados la presencia en nuestro plató. Vamos a empezar por Carlota García Encina. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ella es investigadora principal de Estados Unidos en el Real Instituto Elcano y además también es profesora de Relaciones Internacionales. Un placer. Muchas gracias. Miguel Ángel Benedicto, muy buenas también. Buenas. Periodista y profesor también, profesor y doctor en Relaciones Internacionales. También, son muchos los que os ven aparecer en los medios de comunicación y, como no, aquí en Europea Media también os teníamos que tener. Y como no podía ser de otra manera, estamos también con nuestro catedrático, José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales. Un placer, como siempre. Un placer, como siempre. Y lo primero de todos, vamos a comenzar con este análisis para que nos dé tiempo a abordar la mayoría de los temas. Vamos a empezar. Yo les voy a pedir a estos expertos ya un primer titular de lo que está siendo esta campaña. Por cierto, la más cara de la historia de los Estados Unidos. Carlota, comenzamos por ti. ¿Un titular? Un titular nada más. Pues yo diría que todo está en manos de un electorado calcificado en una competición que vuelve a ser competitiva para los demócratas. Miguel Ángel. Pues campaña muy disputada y polarizada. Yo diría que una campaña anómala y un empate técnico. Bueno, pues exactamente de eso hablan las encuestas, de este empate técnico. Si hay empate técnico, ¿qué pasará? Bueno, ya saben que en un principio Trump se las daba como el ganador de estas elecciones. Así lo hacía porque su contrincante era Joe Biden. De repente aparece en el escenario como candidata Kamala Harris y ahí parece que cambian algunos asuntos. Y aquí yo creo que es cuando comienza, como ese declive de Trump, que ahora vemos que no fue tal declive. Pues sí, ese es el momento clave de la campaña, ¿no? El cambio de candidato, la retirada de Biden, la expectativa esa de los dos antiguos presidentes y además ya de entrados en años y en la tercera edad, con debilidades evidentes en el caso de Biden. Bueno, pues esa situación cambia completamente con la llegada de Kamala Harris. Ese es el momento evidentemente clave de esta campaña, ¿no? A partir de ahí, es la figura de una vicepresidenta, la figura de una mujer, la que se enfrenta a Donald Trump, que es un líder muy conocido. Pero también, obviamente, que han pasado también 8 años desde que apareció por primera vez en la política. Por consiguiente, yo soy de los que piensa que a lo mejor algo ha cambiado en Trump. Ajá. Lo cierto es que este no ha sido el único condicionante de esta campaña, porque vemos que las encuestas, como se decía, están en tablas, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir hasta el próximo 5 de noviembre, Carlota? Yo creo que hasta el último momento no vamos a saber nada, ¿no? Yo creo que puede caer de un lado o puede caer del otro. Como he dicho al principio, cuando he dicho ese titular, ese electorado calcificado, ¿no? Que a mí me gusta mucho esa palabra que se está utilizando en términos políticos en Estados Unidos. Esto significa que está polarizado incluso mucho más allá, ¿no? Yo creo que desde el 2016 hemos visto que
el electorado no ha cambiado mucho, es decir, los republicanos van a seguir votando a los republicanos y los demócratas van a seguir votando a los demócratas, y por lo tanto al final todo está en manos de un pequeño número de votantes independientes o que no están totalmente contentos con Trump o totalmente contentos con el Partido Demócrata en unos poquitos estados, y por lo tanto yo creo que esa situación la hemos estado viendo casi desde el 16. Yo creo que también la hemos visto con Biden, que Biden ha tenido esos momentos de subir y bajar. Lo que sí que es verdad que es con el debate, pues ahí de las varias combinaciones que tenía el Partido Demócrata para ganar, se fueron reduciendo. Y yo creo que fue cuando el Partido Demócrata entró en pánico, y ahora con Kamala Harris de nuevo se abren varias combinaciones para llegar a esos 270, y por lo tanto ahora estamos competitivos como se supone que tenía que estar, ¿no? Pero eso, un electorado muy calcificado, y al final estará en manos de unos poquitos. Miguel Ángel. Bueno, pues casi lo mismo, ¿no? Es un país absolutamente dividido, con votantes que son acérrimos de uno o acérrimos de otros. Más bien parecen enemigos, ¿no? que adversarios en este momento, y quizá lo más importante sea los que nunca han votado, es decir, los votantes primerizos. Vamos a ver qué hacen, ¿no? O los independientes que comentaba Carlota, ¿no? Yo creo que ahí puede estar la clave, ¿no? Es muy difícil que cualquiera de los dos alcance ese 49% del voto ahora mismo. Están ahí en el 45, 46, pero no hay una subida hacia arriba. Y bueno, vamos a ver, yo creo que va a ser muy importante, ¿no? Estos últimos días de campaña. De hecho, a Harris la estamos viendo mucho en los medios de comunicación, algo que no sucedía antes, y creo que hasta las últimas horas del propio 5 de noviembre no vamos a saber quién va a ser el ganador. Sí, ahí yo creo que ha habido también un poco de giro en la percepción, ¿no? No sé si tanto en las encuestas como un poco en la percepción también que vienen de medios de comunicación, en el sentido de que la llegada de Kamala, ¿no? al romper con Biden y con la figura de Biden, es decir, Biden no va a poder ganar de ninguna manera, llega Kamala Harris, entonces eso significa que tenemos la posibilidad de ganar, el Partido Demócrata, y además en el debate pues lo hace muy bien, y entonces entra muy bien en la campaña. Entonces eso parece que a Trump le iba a debilitar, ¿no? Que era un toque ya, un golpe ya definitivo. No ha sido un golpe definitivo, Trump ha resistido, y sobre todo el electorado, que es muy fiel. Hay una cuestión que yo creo que ha cambiado en estos años, y es que el denominado trumpismo era algo outsider, algo fuera del Partido Republicano, ¿no? Tradicionalmente conservador, tradicional, los valores religiosos, etcétera, y por otra parte, pues un republicanismo liberal, muy comprometido, ¿no? Con la apertura de mercados, con el comercio, con el crecimiento de la inversión, ¿no? Esas eran las dos grandes familias, así, grandes rasgos. Y llegó Trump, ¿no? Una tercera opción, ¿no? Que movilizó todo ese nuevo electorado, etcétera. Claro, hoy el trumpismo ha entrado mucho. Ahora, no solamente en estas elecciones, ya ha venido entrando. Ha entrado mucho, ¿no? Esto del America First, por ejemplo, pues se ha visto que no era una pataleta ni un eslogan, ¿no? Y la verdad es que MAGA se siente mucha más gente de lo que parecía, ¿no? Entonces, yo diría que Trump ha recuperado otra vez su sitio. No es que vaya por delante, porque sigue yendo un poquito Kamala, según dicen muchas encuestas, pero por ejemplo en los estados estos, swing states, la ventaja no es tan clara, y ahí puede haber al final pues 60, 70, 80 electores que son los que deciden, ¿no? Sí, también yo creo que aquí, lo que decía antes, está todo tan polarizado que apenas puede haber algún evento que realmente dé un vuelco a las encuestas. Lo único fue el cambio de candidatura cuando Kamala Harris fue designada y aprobada por la convención, ¿no? Para ser la candidata. Ahí es cuando realmente hubo un cambio, y cuando es lo que he dicho antes, ¿no? Antes el Partido Demócrata volvió a ser competitivo, y hemos visto que Trump, es verdad, no ha cambiado, ¿no? Sigue más o menos con las mismas opciones, pero sí que es verdad que Kamala Harris ha devuelto el entusiasmo. Es la que puede movilizar a esos jóvenes, como decía mi colega, y realmente yo creo que ha sido un revulsivo bastante importante. Es más, yo creo que por un momento Donald Trump, no sé si recordáis el debate con Joe Biden, lo tranquilo que estaba, o sea, simplemente no tenía que hacer nada porque el otro desgraciadamente ya se lo metía la pata, y sin embargo con Kamala Harris ha perdido los nervios. ¿Por qué? Porque él es el rey de los medios de comunicación, ha tenido la atención de los medios desde el 2016, y con Kamala Harris de repente los medios se movieron totalmente, y yo creo que se le sacó de los nervios, ¿no? Yo creo que eso ha sido algo que a él le ha puesto bastante nervioso.
Kamala ha sabido mantener el momentum, la convención, septiembre, yo creo que hasta ahora, y esos momentos, bueno, pues luego también bajan y es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Y atentados, claro. huracanes. Eso, exactamente. Apenas ha habido cambios en la intención de voto. Al final todo se queda más o menos igual, ¿no? Exactamente. Es una campaña en la que cualquier elemento que aparezca, bueno, pues ya estamos ahí los medios de comunicación para decir, bueno, cómo va cambiando, ¿no? Y cómo va fluctuando esa intención de voto que se mantiene. Atentados de Miguel Ángel, bueno, la semana pasada, por ejemplo, ya estábamos escuchando hasta, ya veremos a ver qué ocurre con el huracán Milton, que hasta este huracán también va a afectar a los votantes. Entonces, cualquier condicionante está siendo, bueno, pues vemos que no. Sí, suben, bajan, pero se mantienen las encuestas exactamente igual. Es decir, al final volvemos al empate, ¿no? Yo, no sé, sinceramente no veo cambios. Yo creo que, fíjate, que Harris podía haber cambiado un poco si fuera menos cautelosa con los medios de comunicación. Como decía Carlota, ¿no? Al principio ella coge ese momentum, ¿no? Y los medios cambian de foco de Donald Trump a ella. Trump ha tenido, bueno, a todos los medios encima suyo, él domina muy bien los medios, ¿no? Como ha sido bueno, aparte de gran empresario, ¿no? Pues él ha estado en los medios de comunicación, los conoce muy bien. Le hacen la campaña gratis hasta los que le atacan, porque al final le terminan votando los suyos, o lo que hace es que cada vez se siente más fuerte, pero la llegada de Harris justamente cambia ese foco, que ella yo creo que no toma ventaja de ello, ¿no? A mí me da pena porque es una persona que podía estar más en los medios. También yo creo que tienen miedo, ¿no? Dentro de su partido a que meta un poco la pata en algún momento, ¿no? Pero ese exceso de cautela yo creo que le está restando, ¿no? Y fíjate cómo esta última semana está yendo a los medios, ¿no? Ha hecho 2 o 3 entrevistas en estos últimos días, que es algo raro, y yo si fuera ella iría más todavía, pese al riesgo que puede suponer el meter un poco la pata. Pero es que es la manera de que te conozca todo el electorado, ¿no? Al Trump todo el mundo le conoce. Todo el mundo lo conoce. Y luego tiene una cosa ahí que no sé si cuenta a su favor, pero bueno, si ves un poco la historia, los vicepresidentes cuando se presentan no suelen ganar. El vicepresidente... En muchos momentos históricos sí que luego ha sido presidente, pero no de manera, no ganando las primeras elecciones, ¿no? Solamente Bush padre, que sucedió a Reagan, ahí sí que ganó, pero por ejemplo Biden no sucedió a Obama porque entró Hillary Clinton, por ejemplo Al Gore no sucedió a Clinton porque perdió por muy poco, y si fuéramos hacia atrás, luego no resulta tan sencillo eso de que viene del gobierno, quizá porque también hay una parte del electorado que naturalmente no está de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno y a lo mejor identifica al vicepresidente, ¿no? Esto puede ser con algunos sectores un poquito progresistas o ultraprogresistas que ven a Biden demasiado moderado. Pero fíjate, Chema, como hoy o ayer creo que daba una entrevista, o la sacaba Axios, ¿no? Kamala Harris decía que se quiere diferenciar de Joe Biden, ¿no? Es decir, un poco en lo que tú estás diciendo, ¿no? Que lo identifican con su antecesor, pero ella ahora mismo dice, no, yo no soy Joe Biden, yo tengo mis propias políticas. Eso lo hizo también en el debate con Donald Trump, lo dijo varias veces. Dijo, no estás debatiendo con Biden, estás debatiendo conmigo. Y yo creo que yo creo que esa es la clave. Yo creo que de aquí al 5 de noviembre tiene que diferenciarse incluso aún más de Biden, que puede ser Gaza, que puede ser la inmigración, que puede ser cualquier tema, pero algo que realmente vean que realmente no... ella va a ser distinta, ¿no? Y también con todo lo que habéis dicho de qué puede pasar de aquí al 5 de noviembre, lo que hemos conocido en política norteamericana, ¿no? La sorpresa de octubre, ¿no? Que siempre hemos estado esperando, algo tiene que pasar en octubre, que hace boom y le da un vuelco, ¿no? Pasó en el 16 con Hillary Clinton y los medios hablan de cuál está siendo la sorpresa de octubre. Unos dicen que Israel, Hezbollah... ha habido una huelga de estibadores también en Estados Unidos importante, ¿no? Todo el mundo está un poco pendiente, ¿realmente va a haber una sorpresa o no? Mi punto de vista, la polarización y la calcificación hace que esa sorpresa sea complicada, sea menos. Pues yo creo que los alumnos también de Periodismo, Relaciones Internacionales, Derecho y Relaciones Internacionales están deseosos de preguntar a nuestros expertos. Vamos con el primero de ellos y, por favor, presentaros. Y dices que estás estudiando. Ya saben, estamos aquí en la Universidad Europea, en Europea Media, haciendo este programa, este primer análisis
de las elecciones norteamericanas, que vamos a seguir construyendo más programas para analizar cada vez que nos vamos acercando. Adelante. Buenos días, mi nombre es Martina y soy estudiante del grado de Relaciones Internacionales. En primer lugar, gracias por darnos la oportunidad de estar en este programa. Y bueno, mi pregunta es que ¿cómo creéis que pueden afectar los debates presidenciales a la decisión de los votantes? ¿Cualquiera de vosotros o los tres, yo creo? Los debates han sido históricamente una pieza esencial. No vamos a la historia, ahí Nixon y Kennedy, y siempre han sido esenciales, pero en este caso pues parece que va a haber pocos, ¿no? Y de momento pues el primero que hubo lo ganó Trump, el segundo a Biden, el segundo a Kamala a Trump, y no ha sido decisivo esa victoria. Entonces yo creo que tiene un poquito menos de importancia, pero lo que dicen mis colegas, que a lo mejor todavía hay tiempo para que haya un debate final. Yo creo que los debates en general no son trascendentales, ¿no? Yo creo que yo recuerdo en la época de Obama un primer debate muy malo y luego volver a remontar, ¿no? Yo creo que en este caso el de Kamala Harris y Donald Trump era importante porque había que dar a conocer a la vicepresidenta, que ya se la conocía porque lleva 3 años y medio en la Casa Blanca, pero sí que es verdad que tenía que llegar a muchos más norteamericanos, ¿no? Y yo creo que el debate fue importante para Kamala Harris para eso, ¿no? Para un poco presentarse, porque sí que es verdad que hubo bastante audiencia, lo ganó, pero sí que es verdad que luego ese impulso, ese momentum que siempre hablamos, luego pues se desinfla un poco, ¿no? La gente más o menos tiene decidido también su voto. Entonces yo creo que el impacto es relativo, y en este caso exclusivo era sobre todo darse a conocer. Yo creo que es una carta de presentación el debate, en el caso de Harris claramente, y bueno, su impacto menor, ¿no? En principio sí, porque viene de ese impulso en el cual sustituye a Biden y se le conoce, suben las encuestas, pero luego vemos como todo se relaja. Y yo creo que salvo que metas la pata o hagas algo, no sé, muy escandaloso, creo que no sirve, no influye mucho en el electorado. Pero hay que recordar también los de Trump con Hillary Clinton, y la presentación también de Trump en los debates pues fue muy impactante, ¿no? Y ahí, en fin, fue muy, no voy a decir violento, pero muy agresivo, ¿no? Sacando temas ahí muy... Y yo creo que eso no... Hombre, ha salido esto de las mascotas, que ha sido especialmente relevante, ¿no? Esto de los pets y tal, de Donald Trump, que, bueno, yo creo que por una parte es una pérdida de nervios, sí, pero que también él sabe dónde pone pero al final le está la bala. Yo no creo que le perjudique, fíjate, se ha hecho viral en Instagram, en TikTok, todo el mundo, incluso el señor este que ha hecho esa mezcla musical, ha venido a distintos países europeos y lo está petando, donde va llena, absolutamente, con el Eating the Cats, el Eating the Dogs, ¿no? Que es un ataque, ¿no? a los migrantes, en este caso a los haitianos, pero bueno, sabe cómo manejarlo, ¿no? Es decir, al final lo rentabiliza de manera mediática, ¿no? Lo que ha sido interesante en este debate ha sido el fact-checking en vivo. Yo creo que eso ha sido algo importante, porque sí que es verdad que hay debates, cada uno puede decir barbaridades o de cifras o de noticias, y luego realmente después del debate la gente normalmente no va a ver si realmente es verdad o no es verdad, ¿no? Por lo tanto yo creo que ese fact-checking en directo, que se puede decir que más hacia un lado, hacia otro, pero yo creo que sí que yo creo que es importante, a lo mejor hay pues una pequeña diferencia. El fact-checking es una novedad. Otras novedades son también el apoyo de los millonarios, ya no porque se comprometan, sino porque la aparición ahí de Elon Musk saltando ahí en el escenario y tal, y asumiendo completamente el apoyo en X y demás. Y luego, pues hombre, esta campaña está muy marcada pues por los atentados, porque esto, aunque luego ha perdido ya el interés sobre todo el primero, pues hombre, fue una cuestión verdaderamente chocante. No es que no los haya habido nunca, ni mucho menos en la historia electoral y de la política de Estados Unidos, pero esto ha sido muy relevante, ¿no? Os llama la atención, según los últimos datos, ¿no? Se dice que 1 de cada 5, votante de color va a votar a Trump. Yo creo que la tendencia entre los afroamericanos hacia Donald Trump, o por lo menos ligeramente, eso se ha visto ya
anteriormente, pero bueno, yo creo que hay que insistir que mayoritariamente votan al Partido Demócrata y 80 y tantos %, yo creo que eso sigue siendo así. Yo creo que dentro de los afroamericanos lo que sí que es interesante es que hay una cierta división de género, sobre todo entre los más jóvenes. Y los afroamericanos jóvenes, chicos, parece ser que tienden más hacia Donald Trump. Y esta diferencia de género también se ve en otras minorías y en otros grupos del electorado, ¿no? Yo creo que eso es lo más característico, pero en general yo creo que los afroamericanos mayoritariamente por encima de los hispanos o por encima de los de origen asiático votan al Partido Demócrata, y realmente yo veo prácticamente imposible que esto se dé la vuelta, ¿no? Sí que es verdad que hay varias encuestas o cifras o análisis que dicen que no solo los afroamericanos, bueno, los hispanos, que es verdad que ahí están más divididos, han estado llega incluso más o menos empate cuando Biden era todavía el candidato, y bueno, esos pequeños porcentajes, viendo que todo se va a decidir por muy poquitos votos, esos pequeños porcentajes en alguno de estos estados puede ser determinante, ¿no? Y es verdad que bueno, pues ahí todo el mundo también está pendiente de esas minorías en estos estados. Si aumentan un pequeño porcentaje su apoyo a Trump, eso podría dar la vuelta. Vamos a ver cómo se va sucediendo, bueno, o quién va a ganar y quién no va a ganar, y lo que puede ocurrir también, bueno, pues con esas relaciones exteriores. Yo creo que otro alumno tiene otra pregunta que, bueno, pues nos va... Adelante. Buenos días, mi nombre es Álvaro, soy estudiante del grado en Ingeniería Informática. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Chema por la invitación, estoy encantado de estar aquí. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo creéis que puede evolucionar la situación en Oriente Medio y las relaciones internacionales con países como China o Corea del Norte en función del presidente que salga elegido? Muchas gracias. Oriente Medio, Corea del Norte y China. Oriente Medio. Bueno, yo creo que en Oriente Medio va a dar igual, sinceramente. Creo que los demócratas son pro-judíos, pro-Israel, sobre todo la élite del Partido Demócrata. Obviamente hay una parte más a la izquierda del Partido Demócrata y sobre todo los más jóvenes, ¿no? La gente más joven. Y yo estaba en mayo en Chicago, en un par de universidades, en Northwestern y en la University of Chicago, y recuerdo, bueno, pues había mucha gente protestando en favor de los palestinos, pero bueno, también había gente, bueno, a favor de los israelíes, ¿no? De los rehenes, sobre todo, con bastantes expectativas. Pero bueno, la mayor parte de los jóvenes, obviamente, era partidaria del pueblo palestino, ¿no? Del problema que estaban sufriendo. Pero creo que el Partido Demócrata en general va a seguir apoyando a Israel, el Partido Republicano también, con Trump más todavía. No creo que haya cambios, sinceramente. Yo creo que le da miedo al Partido Demócrata hablar del tema de Israel, sinceramente, porque no quieren asustar a su electorado, pero no quieren decir nada precisamente porque tampoco quieren perder a ese votante judío que siempre les ha apoyado electoralmente, ¿no? Entonces se mantienen en un segundo plano, pero en el fondo son pro-Israel, y lo estamos viendo, ¿no? No hacen nada por detener a Netanyahu y le van a apoyar si es necesario, yo no tengo ninguna duda. El tema de China, pues yo creo que los dos países van a ser duros con China también, es decir, no creo que haya cambios. No los ha habido con Trump ni con Biden, y con Kamala Harris no creo que lo haya, ¿no? Yo creo que esa confrontación entre China y los Estados Unidos se va a mantener en el tiempo. No va a llegar a un desacoplamiento de las economías porque es imposible, pero sí a ese de-risking o a esa especie de eliminación de riesgos, con guerras comerciales, con problemas también en la zona de Taiwán y del Mar del Sur de China. Y el enfrentamiento va a seguir porque es la potencia emergente frente a quizá una potencia que está más en decadencia en estos momentos. Yo, sí, con respecto a Kamala Harris, yo creo que sí que va a haber continuidad en el caso de que ganara las elecciones, pero quizás no tanta, ¿no? Yo creo que no. Es verdad que aparentemente, o por lo que sabemos, no sabemos mucho de su política exterior, pero yo iría a dos cosas. Primero, a sus orígenes como fiscal en California, como fiscal en Los Ángeles, ¿no? En San Francisco, y yo creo que esa también que tiene muy interiorizado el tema de la legislación, los derechos, el tema internacional, y yo creo que eso sí que en los 3 años y medio en los que ha podido viajar, la conferencia de Múnich que ha estado hablando y tal, yo creo que es algo en lo que ella se va a fijar mucho, y a lo mejor eso, por ejemplo, sí que puede tener un impacto en el caso de Gaza, el derecho internacional humanitario. Yo creo que ahí puede tener un poquito de diferencia. Y luego, por otro lado, cuando ya llegó al 17 al Senado, ella estuvo en el Comité de Ciberseguridad y de Desinformación, de Inteligencia,
ahí la implicación de los rusos en las elecciones en el 2016, todo eso se estaba investigando, ella estuvo muy metida y parece ser que también eso es un tema, el tema de ciberseguridad lo tiene muy presente, el tema de vincular política exterior con tecnología también. Entonces yo creo que puede haber un cambio, tampoco es, ella no está ligada a la Guerra Fría, no ha sido senadora durante 40 años como Joe Biden, no tiene ese mismo vínculo con Israel que tiene ella, entonces yo creo que va a haber sutilmente algunas diferencias. Y con respecto a China, yo creo que lo que ha hecho la administración Biden sobre todo es abrir dos vías, ¿no? Una está la cooperación, hay temas en los que hay que cooperar, como el fentanilo, como temas de cambio climático, y en eso sí, Estados Unidos y China desde diciembre del año pasado han llegado a un acuerdo y están implementando algunos acuerdos, y por otro lado hay que competir, ¿no? En general es verdad que la administración Biden ha contenido ha contenido un poco la situación con China, y si por ejemplo tenemos una administración Trump, en vez de contener, lo que va a querer es ganar la competición, ¿no? Y yo creo que van a ser ahí mucho más duros, y desde luego ese ámbito de cooperación para algunos elementos en concreto que sí que hay con la administración Biden, ahí yo creo que no los va a ver. El fentanilo, fíjate, perdona, sí. Está afectando a la visión que tiene, está incidiendo en la visión de la opinión pública con respecto a China, lo está todavía debilitando o poniendo más en contra. Eso también hay que tenerlo en cuenta, como se sabe la gente que nos está viendo, el fentanilo se produce en una buena parte en China y entra después por México, entonces ahí se está produciendo un rechazo también, o una mala imagen de China con respecto a la opinión o en la opinión pública. Yo, coincidiendo completamente con lo que señala ahí Carlota, de esa doble vía, ¿no?, de enfrentamiento o rivalidad por una parte y cooperación por otra, veo que hay una diferencia en el tema, por ejemplo, de las tarifas, ¿no? O sea, efectivamente Trump, que ya se llama el hombre tarifa, ¿no?, aparece ahí, él mismo se denomina así, pues le quiere poner tarifas a todo, ¿no?, a las lavadoras chinas, o sea, absolutamente a todo. A las cuestiones tecnológicas, donde se pretende impedir que la entrada de China pueda poner en riesgo la seguridad, eso está claro, y a las cuestiones que de alguna manera pues rompen, ¿no?, con el equilibrio del déficit, o lo multiplican mucho, etcétera, ¿no? Pero claro, convertir eso en una guerra, que es lo que ha convertido Trump para ganarla, eso puede tener algunas consecuencias que evidentemente hay que medir. Y yo entiendo que en ese sentido Kamala Harris, no tanto porque no tenga la misma idea con respecto a China de esa competencia, sino por cuanto seguramente no va a ser tan agresiva con el tema de las tarifas y los impuestos, que eso está ahí presente. Y luego, por entrar en lo de Corea del Norte, que preguntaba el estudiante, también Álvaro, hombre, Corea del Norte habría que interpretarlo con esa visión más amplia de lo que significa el nuevo orden en Asia y el nuevo orden internacional que está en construcción, y que en Asia tiene unos parámetros pues mucho más claros, yo creo, que en el resto del mundo. Ahí sí que hay una competición bipolar entre Estados Unidos y sus aliados y China y sus aliados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en ese juego que se acerca en Asia un poco a esa bipolaridad, pues Corea del Norte es uno de los elementos que mantiene, ¿no?, esa situación de bipolaridad, ¿no?, por el riesgo que significa la posesión de armas nucleares para Japón, para Corea del Sur, etc. Bueno, ahí hay que recordar que Donald Trump visitó Corea del Norte. Yo creo que aquello fue un poquito unos fuegos artificiales. Realmente le llevaron a Corea del Norte para no llevarle a otro sitio, porque Corea del Norte era como una cosa muy pintoresca, ¿sabes? Pero indudablemente sí que incide el tema en este momento en cuestiones como la desnuclearización, la reducción de alguna manera, el control, ¿no?, de las armas nucleares, que es otro de los temas que, aunque no está en la campaña, sí está evidentemente en la política exterior de los próximos 4 años, ¿no?, ese riesgo, ¿no? También el tema de Corea del Norte, no sé, las informaciones recientes de que se han encontrado soldados norcoreanos luchando con los rusos, ¿no?, contra el frente ucraniano. Ahora volvemos a conectar los dos
teatros, ¿no? Tenemos el Indo-Pacífico y Ucrania, ¿no? Que están absolutamente conectados, ¿no? Y yo creo que ahí precisamente va una diferencia entre una administración republicana y una administración demócrata. Yo no creo que Donald Trump, bueno, él desde luego él ha prometido que si es elegido en un par de semanas esto lo ha arreglado, pero es que lo va a arreglar antes del 20 de enero, es decir, antes de que le nombren presidente, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. De todas formas, yo creo que un partido republicano no dejaría de enviar la ayuda militar, sí que pararía la humanitaria, sí que pararía la financiera, pero la militar yo creo que la mantendría mientras hace todas esas negociaciones, aparte de que, porque toda la ayuda militar que va a Ucrania, el 80% repercute en la propia industria norteamericana y eso a Donald Trump le interesa. En cuanto a Kamala Harris, yo creo que ahí será mucho más, apoyará de forma mucho más implicada a Zelensky, a Ucrania y a los aliados europeos, que al final para nosotros realmente sí es algo existencial, ¿no? El tema europeo, Miguel Ángel, además importantísimo. Yo creo, fíjate, que Trump le va a venir muy bien a la Unión Europea. Hombre, pues yo estoy convencido porque nos obliga a ponernos las pilas, ¿no? Es un federador externo de la Unión Europea. Ya lo fue en su momento, cuando dijo que no iba a apoyar a la OTAN o cuando no se comprometió en el artículo 5. Si vuelve, vamos a subir los presupuestos de defensa. Efectivamente, vamos a toda velocidad hacia los presupuestos de defensa y hacia una federación mucho mayor dentro de Europa. Sería un gran revulsivo a nivel económico, lo pienso de verdad, y a nivel de defensa. Estoy por escribir un artículo al respecto. Y luego quería un tema respecto a lo que comentabais antes de Carlota, hablaba de la llegada de Harris, el respeto al derecho internacional, a Gaza. Yo creo que sobre Gaza no dicen nada, el Partido Demócrata no dice nada porque además le interesan, ¿no? los votantes, la población árabe también, sobre todo en Michigan y en Minnesota, donde hay un porcentaje importante de población árabe que probablemente vote demócrata, entonces hace que el Partido Demócrata se mantenga en silencio absoluto, no quieren mojarse, pero al final yo creo que el derecho internacional a Estados Unidos siempre le ha dado igual. Estados Unidos defiende intereses, los valores los deja en un segundo lugar desde mi punto de vista. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. No en la página web, que dice que promovemos la democracia. Sí, exactamente. Y Carlota, igual es buen momento también para comentar un poco la importancia de estos swing states, que aparecen cada 2 o 4 años. Y claro, no terminamos de entenderlo, pero bueno, este programa también que tiene un sentido divulgativo, ¿no? Yo creo que el problema o la clave está en la propia estructura de lo que es el colegio electoral, ¿no? El colegio electoral que solo se aplica para unas elecciones presidenciales, pero no ni en las locales, ni cuando se vota al Senado o a la Cámara de Representantes. Solo es en las presidenciales. Ahí hay que remontarse a la Constitución de Estados Unidos y ahí los padres fundadores no se fiaban del voto popular. Y entonces, al final, entre decidir si es el Congreso el que elige el presidente o el voto popular, crearon los electores o lo que es el colegio electoral, ¿no? Y entonces a cada estado le dieron un grupo de electores. Esos electores son el número de representantes que tienen en la Cámara de Representantes más los senadores, ¿no? Y así cada estado tiene los electores y, por lo tanto, eso significa que la clave son los estados. Y por eso tenemos estos swing states. Yo creo que entre el 2000 y el 2020 los 36 estados han votado siempre a los mismos partidos, ¿no? Y por lo tanto hay un pequeño número que son más oscilantes, son más bisagra y pueden votar a uno o a otro, ¿no? Entonces, en esta campaña son 7. Tenemos los del cinturón industrial, que son Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Luego tenemos los del cinturón del sol, que son Georgia, Arizona, Nevada y presumiblemente también Carolina del Norte. Entonces, estos son los estados en los que los candidatos ponen el dinero, los medios ponen el foco y todo el mundo está absolutamente centrado en estos centrados, con Pensilvania, que entre todos es como lo más relevante, ¿no? Si uno no gana Pensilvania, las combinaciones para ganar son algo más complicadas. Son muchos electores ahí. Por lo tanto, la clave está en ganar Pensilvania. Exactamente. Y luego, Miguel Ángel, que además también tenemos elecciones, también conviene recordar, al Congreso, y a la Cámara de Representantes y al Senado. Sí. ¿No? Como todas las presidenciales, y eso es importante también destacarlo, ¿no? Sí, vamos a ver quién se hace con las cámaras, ¿no? Que al final tenemos que pensar que Estados Unidos es un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Y que a veces el presidente, ¿no? del
los Estados Unidos está controlado, ¿no?, por la Cámara de Representantes y por el Senado, y muchas veces, bueno, se ve maniatado en algunas ocasiones o no puede poner en marcha determinadas políticas. Bueno, acordémonos con Obama y la reforma sanitaria que quiso poner en marcha y que al final, bueno, pues no pudo poner en marcha la que él quería, pues porque le maniatan, ¿no?, claro, ese Congreso y ese Senado, que luego, de hecho, se celebran unas elecciones de medio término donde, bueno, se terminan de reelegir el resto de representantes y de senadores, ¿no? Es muy importante, ¿no?, también por eso, porque al final es un sistema de separación de poderes, de pesos y contrapesos el americano, ¿no? Parece ser que lleva ventaja para la Cámara de Representantes el Partido Demócrata, las encuestas, ¿no?, y para el Senado el Partido Republicano. Ahí tienes el equilibrio también, que parece que esto, la democracia, ¿no?, va al votante y dice, a ver, voy a equilibrarlo, ¿no? Aquí voto esto, aquí voto esto, aquí voto esto. Pero en el Senado quizás es, aunque ganen los republicanos, como van a estar en principio muy empatados, también eso es complicado, porque sabéis que en el Senado la mayoría de las votaciones tienen que ganarse 60-40, y por lo tanto yo creo que hoy en día, tal y como está el país, que haya un 60-40 en el Senado es complicadísimo, ¿no?, lo que llaman el filibusterismo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí es más complicado, pero bueno, al final yo creo que lo importante es que depende de cómo quede el Senado y la Cámara de Representantes, un Donald Trump o una Kamala Harris tendrá más margen de maniobra. Vamos a continuar con los alumnos porque, bueno, ya ha salido algún que otro personaje, pero yo creo que quieren, bueno, pues alguna pregunta más. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Marta Álvarez, estudio el grado de Relaciones Internacionales y yo quería preguntar de qué forma influyen las encuestas preelectorales en la visión internacional en cuanto a la estabilidad política y las alianzas estratégicas de Estados Unidos. Bueno, una pregunta complicada. ¿De qué manera influyen las encuestas? Yo diría que las alianzas estratégicas de Estados Unidos, la voy a coger por ahí la respuesta, no se ven ahí afectadas, ¿no?, de manera directa, ¿no? Sí que se ven, pues, otro tipo de alianzas, un poco lo que ocurre con Israel y puede ocurrir con Israel y el caso de Gaza, ¿no?, que ahí a lo mejor efectivamente tiene alguna consecuencia lo que vayan diciendo las encuestas, etcétera, ¿no? Pero, y el caso de OTAN, por ejemplo, en Europa también podría ser que si las encuestas en un momento dicen, bueno, pues que va Donald Trump, se genera una cierta incertidumbre, ahora a ver si esto va a afectar a la OTAN, no sé qué, en ese sentido sí, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos tiene una estrategia de seguridad, por lo menos hasta ahora, de mantener las alianzas, no solo las alianzas que tiene, sino la construcción de nuevas alianzas, esa es una de las vías. Segunda vía, respetar el ordenamiento multilateral o el orden multilateral y utilizarlo también. Tercera vía, abrir puertas a los no aliados. Esa va a ser un poco, yo creo, que la línea en cuanto a, o sea, a países con los que no tiene alianza directa, pero, oiga, no tengo alianza, pero no tiene por qué ser mi rival, ¿no? Esa es un poco la triple vía de las alianzas, yo creo. ¿Quién va a ser más pro-alianza? Pues en principio parece que Harris, ¿no? Porque Trump es más, oiga, yo aquí voy yo primero y tal y cual. Pero bueno, luego piensa que Trump estuvo en 2004 años de presidente y se retiró de alguna cuestión puntual, pero de alianzas no. Yo creo que lo que está claro es que si vamos a la primera administración de Donald Trump, su principal característica era que él era bilateralista y nada multilateralista, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que afecta realmente a la Unión Europea. Donald Trump ni le interesa a Europa, ni la entiende, ni quiere entenderla y prefiere, por ejemplo, negociar directamente con cada una de las capitales, ¿no? Y eso, bueno, pues para los europeos es un problema. Cuando en los momentos en los que Donald Trump subía en las encuestas, que todo el mundo daba por hecho que ganaba, en Europa decían, bueno, vamos a empezar a prepararnos porque cuando venga Donald Trump a la Unión Europea, con Bruselas apenas va a tener que hablar, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso es un elemento que hay que tener en cuenta. También hemos escuchado que Netanyahu simplemente está esperando a que gane Donald Trump para que le envíe todavía más armamento y ya poder hacer lo que le dé la gana, igual que con Putin y en Ucrania. Es decir, yo creo que esta idea que hay gente por el mundo o algunos determinados actores esperando que venga Donald Trump porque quizás creen que van a sacar beneficio. En el caso de Kamala Harris, bueno, se puede esperar lo contrario. Pero sí que es verdad que si vamos un poquito atrás, Estados Unidos ha ido cambiando su política exterior, ¿no? En general, van mirando más hacia adentro que hacia afuera. Evidentemente, para los norteamericanos las alianzas son importantes, pero no solo son las europeas, también en el Indo-Pacífico, en otros países.
pero para que ellos también se puedan centrar en sus propios intereses nacionales. Y yo creo que esto es una tendencia que llevamos viendo, que se ha intentado ya desde Obama, aunque luego no podía implementarla, lo hemos visto con Trump y lo hemos visto con Biden. Biden tiene este eslogan que es una política exterior para la clase media. ¿Qué significa eso? Que vamos a invertir dentro en los norteamericanos y para ser nosotros fuertes dentro para poder competir fuera, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la base de los... Yo coincido con lo que dice Carlota, ¿no? Pero además tanto Trump como Biden, uno ha hablado de America First, ¿no? Es un poco más aislacionista en el fondo, y el otro hablaba de Buy American, o sea que tampoco había un gran cambio, ¿no? Que los dos estaban pensando más dentro que afuera. Aún así, yo creo que Estados Unidos siempre mantiene una política exterior más o menos constante, ¿no? Hay unos intereses nacionales que yo creo que haya una administración demócrata o republicana se mantienen, ¿no? A diferencia de otros países como el nuestro, ¿no? Que nunca sabemos qué política exterior hay, dependiendo qué partido político hay en el poder, cambia absolutamente la política exterior. Hombre, en el caso de Trump yo creo que sí que hubo cambios, ¿no? Yo creo que Carlota lo ha incidido en ello, ¿no? Era mucho más bilateral y mucho menos multilateral, ¿no? Creo que ahí estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Él rompió, ¿no? Alguna de las alianzas, iban a firmar un tratado en el Pacífico, un tratado comercial en el Pacífico, y se retiró de ese tratado en el Pacífico. Yo creo que todavía se están arrepintiendo en los Estados Unidos. Con la Unión Europea, con el tema de la OTAN, pues igual, ¿no? Ya vimos cómo él, bueno, daba pasos hacia atrás, ¿no? Con el tema de la OTAN. Ustedes tienen que invertir el 2% de su PIB en defensa, de lo contrario nosotros no nos vamos a comprometer en su defensa. Creo que es mucho menos multilateral que lo que pudiera ser Harris, que tejería menos alianzas comerciales, que bueno, que tampoco Biden ha conseguido salir de Oriente Medio, que era una de sus, ¿no? de las estrategias que tenían, salgamos de Oriente Medio, de Afganistán, etcétera. Bueno, en Afganistán sí, pero ya hemos visto cómo ha salido con los talibán en el poder. Pero siguen estando ahí en Oriente Medio. Ahora tenemos, ¿no? Hay varios buques de alguna de las flotas norteamericanas allí desplegados, y además tenemos 40.000 soldados norteamericanos desplegados en esa zona del mundo, ¿no? A la espera de lo que pueda suceder con Israel en un momento dado. Hay una cierta convergencia ahí en la política exterior, yo también lo veo ahí, en el sentido de que el liberalismo y realismo, ¿no? Se busca ahí una visión pragmática. Vamos un poco a entender todos lo mismo en política exterior, hacia estas tendencias, ¿no? Más América, más interés nacional, toda la estructura que tenemos no vamos a abandonarla, sino todo lo contrario, porque es muy provechosa, pero vamos a entender un poco que tenemos que tener una coherencia similar, ¿no? Entre un partido, vamos a decir, y otra, entre una visión y otra. El giro hacia Asia, que empieza Obama, Obama, Trump y continúa Biden, ¿no? Oye, nos queda, la verdad que ya muy poquito tiempo, y yo os tengo que preguntar, bueno, ¿qué va a ocurrir esas relaciones, ¿no? Entre pues, España y Estados Unidos, dependiendo de quién gane, ¿no? Vamos a volver a ver ese pseudo encuentro que para Pedro Sánchez fue un encuentro con Trump muy importante, o vamos a tener un encuentro de Pedro Sánchez y Harris. Bueno, Pedro Sánchez sabrá aprovechar cualquiera de los dos, yo diría, ¿no? Indudablemente, o sea, se adaptará a cualquiera de los dos, ¿no? Pero bueno, no porque sea en este caso una broma, no, es decir, España pues evidentemente tiene que recibir las dos presidencias, cualquiera de las dos alternativas, ¿no? Somos socios y aliados prioritarios, Estados Unidos es fundamental para nuestro crecimiento y estabilidad, y nosotros también, para Estados Unidos en muchos aspectos, ¿no? Por tanto, yo creo que se trata de fortalecer indudablemente esa relación, eso sería lo más importante. ¿Va a ser más fácil con uno con otro? Pues mira, no se sabe. Si se mira en términos históricos, después no se sabe, porque la relación en política exterior tiene mucho que ver con las circunstancias del momento, y entonces de repente puede aparecer circunstancias que a España le conviertan en un actor estratégico, que lo puede ser por muchas razones, entre otras por su posición geográfica y otras muchísimas, y por tanto puede convertirse efectivamente en un actor estratégico para Estados Unidos. Y yo diría que para España, Estados Unidos es un actor estratégico, es decir, es una alianza absolutamente estratégica. Es decir, es que poner esto en duda por intentar sustituirlo, me voy a meter un poco con Miguel Ángel Benedicto, por una política europea de seguridad y defensa, pero es que eso no es viable. En primer lugar, esa no es la estructura. En segundo lugar, y en tercer lugar, ya podríamos entrar en otro debate de si eso sería beneficioso para España, el hecho de abandonar el paraguas, vamos a suponer un hipotético, de los Estados Unidos para entrar en otro tipo
de paraguas, ¿no? Por tanto, yo creo que esa es la manera de recibirlo. El presidente que lo haga de la manera que considere, pero vamos, yo desde luego lo veo así. Yo, en las relaciones con Estados Unidos, yo siempre he Tenemos que ser ya más breves, por favor. Hay que apostar por promover la relación exclusivamente bilateral. La mayoría de las decisiones pasan por Bruselas, también en nuestra relación con Washington, y yo creo que Pedro Sánchez lo ha hecho bien, porque yo creo que en los últimos años esa relación exclusivamente bilateral se ha incrementado. Sánchez ha aprovechado la cumbre de la OTAN en Madrid y aprovechó también la presidencia del Consejo de la Unión Europea para relanzar, para firmar un nuevo acuerdo con Estados Unidos, donde la pata principal sigue siendo la defensa, donde tenemos 4 destructores en rota, algunos de ellos están dirigiéndose precisamente hacia Oriente Medio, donde ahora este mes viene uno más y en el 26 viene uno más. Por lo tanto, la relación exclusivamente bilateral en los términos militares son fantásticas. Inversiones y comercio también, tenemos muchísima inversión ahí, muchísimas empresas que están ahí, y lo único que sintonía política entre un gobierno de coalición de izquierdas y un partido trumpista creo que va a ser escasa. Sí, yo coincido, ¿no? Para Sánchez sería mucho mejor que ganara Harris, sería mucho más fácil, ¿no? La relación, sobre todo por sus socios de gobierno, ¿no? Yo creo que él ha tenido siempre problemas, sobre todo con la cumbre de la OTAN, ya lo vimos, ¿no? Con sus socios de Podemos o Sumar en aquel momento, y ahora seguiría teniendo los mismos problemas. Mucho más fácil sería con Harris que con Trump, pero yo creo que a España le interesa mantener una buena relación bilateral a nivel económico, a nivel turístico e incluso a nivel de estudiantes, que vemos que están llegando muchos en los últimos años. Nos vamos despidiendo ya de este programa, pero tienen que hacer una apuesta. Al principio yo les preguntaba por un titular de lo que está siendo esta campaña y ahora tienen que apostar. ¿Apostamos por Kamala Harris o por Trump? Miguel Ángel Benedicto. Ni idea. Es que no lo sé. Sinceramente no pondría la mano en el fuego por ninguno de los dos. Carlota García. Yo creo que puede caer de un lado o de otro, pero ¿Tu apuesta? Harris. Sí. José María Paredo. Hombre, no sé, yo creo que veo también el empate, pero no olvido que estaba a las 2 de la mañana en un plato de televisión esperando a que ganara Hillary Clinton y todas absolutamente las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton y tal, no sé qué, y resulta que en 20 minutos, media hora, 40 minutos cambió y resulta que ganaba Trump. Entonces, vamos a esperar esa noche electoral, sí, ¿no? Y a ver qué pasa. Así que solo me la jugaba yo. Exactamente, como buena mujer. 19 días nos quedan para llegar a ese 5 de noviembre. Este es el primer programa de análisis político que hemos hecho sobre el tema, pero no se preocupen que volveremos aquí, en Europea Media. Como siempre, muchísimas gracias a nuestros invitados por estar en Europea Media. Y sobre todo también muchísimas gracias a Javier Pérez por liderar al equipo de estos alumnos que hacen posible esta realización. Un abrazo. The economy. And all you have to do is look at the polls. The polls